hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues como dijo mi hermano, el título de este tema de esta tarde se llama, es una pregunta que nos hacemos o que nos debemos de hacer todos: ¿soy un buen cristiano? ¿Y por qué habría de haber duda si estamos siguiendo las reglas de nuestro Dios, si nos basamos en el libro que trae la verdad, si seguimos todo al pie de la letra? ¿Por qué podría haber duda de que soy un buen cristiano? Pero esta pregunta es porque si estamos siguiendo las reglas, estamos cumpliendo con la palabra de nuestro Dios, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, guardamos las leyes, ¿por qué entonces hay tantas religiones? ¿Por qué es que si los cristianos en el mundo aproximadamente son 2.400 millones de cristianos, o sea, casi una tercera parte de la población del mundo se dice que es cristiana, aparte los judíos y los del Islam, que son las tres religiones más grandes? Pero entonces, ¿por qué todos los cristianos, 2.400 millones de cristianos, por qué hay tanta variedad de cristianos? Porque hay diferentes. Pero ¿qué es? Para empezar, vamos a analizar qué es un cristiano, para ver si estamos en lo correcto, si estamos siendo un buen cristiano. Vamos a ver un poco el origen de esta palabra, de la religión, el origen de todo. Un cristiano es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a llevar a ser buenos hijos de Dios en su obediencia. O sea, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro, nosotros somos sus discípulos, estamos siguiendo su palabra para que podamos ser buenos hijos de Dios. Entonces estamos siguiendo esta doctrina que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo, ser cristianos. Esta religión de cristianismo, según si lo investigamos en los diccionarios, dice que es una religión abrámica, o sea que tiene su origen en Abraham, así como los judíos también tienen su origen en Abraham y los musulmanes también tienen su origen en Abraham. O sea, viene de Abraham y es monoteísta, a diferencia de otras religiones que podrían tener, o en el pasado que tuvieron diferentes dioses. Es monoteísta, tenemos un solo Dios verdadero, o nuestro Padre, el Creador, es el único. Es la religión más extensa del mundo. Son cristianos, pero entonces hubo diferencias también, y después hubo una división en que esos cristianos, que hubo tres grandes divisiones, o sea, tres grupos de cristianos: los católicos, los ortodoxos y los que vinieron en la Reforma, los protestantes, que llaman los protestantes, o los de cuando inició la Reforma. Pero estos tres principales religiones, pues de ahí todavía se vino a derivar diferentes, se empezaron a ramificar estas tres bases, porque de los mismos católicos se empezaron a ver ortodoxos católicos, después hubo los orientales, hubo los siríacos, hubo de los reformistas también, hubo también divisiones de estos que iniciaron, por ejemplo, de esos primeros cristianos que se dividió, surgieron los católicos, que tienen también su base en los primeros cristianos, pero después hubo otra división de los ortodoxos orientales, que fue en el año 450 aproximadamente, donde hubo la primera gran división de estos cristianos. Después hubo otra división que llaman los ortodoxos, también en el año 1054, hubo otra grande división que se empezaron a ramificar.
Después, en el siglo XVI, en 1550 aproximadamente, viene lo que llaman la Reforma, el protestantismo, que protestan porque están en desacuerdo con los papas, y se forman los luteranos, hubo diferentes, por ejemplo, hubo llaman los calvinistas, los presbiterianos, los luteranos, anabaptistas, puritanos, o sea, son muchas denominaciones, pero todos son cristianos. Pero uno dirá entonces cuál es la verdadera, porque empieza a haber algunas divisiones y sigue habiendo los baptistas, metodistas, adventistas, pentecostales y un sinnúmero de denominaciones que todas tienen la misma raíz, tienen el mismo origen, pero vamos a ver por qué entonces nos llamamos cristianos y por qué otros se llaman mesiánicos, por ejemplo. La palabra mesiánico, Mesías, significa el ungido por nuestro Dios, y en hebreo se dice Mesías, pero en el Nuevo Testamento encontramos, no dice Mesías, dice los cristianos, porque le llama Cristo a Jesús o a Yahshua, le empieza a llamar Cristo, que también significa el ungido, o sea, ungido en hebreo es Mesías y en griego es Cristo, es la misma palabra, pero dependiendo del idioma. Nosotros nos decimos cristianos porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya no fue escrito en hebreo como el Antiguo Testamento, que fue en hebreo, pero ya el Nuevo Testamento viene a ser en griego. Entonces ese idioma que se empieza a utilizar, que empiezan a escribir la Biblia, pues es el griego, que es lo que dominaba también culturalmente. Entonces el ungido es la unción que se usaba antiguamente con aceite perfumado, y esta unción podía servir tanto para sanar enfermos como para nombrar a un rey. Es un equivalente a coronar a un rey en la Europa medieval, que se usaba la corona como un símbolo de poner en la cabeza, era como el símbolo del rey absoluto. Aquí podría significar también, es un comparativo con la unción, se le ungía con estos aceites aromáticos. Entonces se ungía tanto al sumo sacerdote, a enfermos, a los reyes, a los sacerdotes, o sea, era un acto muy sagrado la unción. Pero entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué es que somos cristianos? ¿O de dónde venimos como cristianos? ¿Por qué entonces otros se llaman mesiánicos? Estaba leyendo, porque también hay diferentes tipos de mesiánicos, pero decía que en general los mesiánicos son como judíos, pero que aceptan a Yahshua, a Jesucristo, entonces se vuelven judío-mesiánicos. Son los que empiezan pero no porque usan el idioma original, el hebreo, pero como les digo, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bien, entonces, ¿cómo es que se nos empezó a llamar en un principio? Porque en un principio, cuando Jesucristo vino a dar las buenas nuevas, y los seguidores pues no se llamaban cristianos ni se llamaban tampoco mesiánicos, se les empezó a llamar con un nombre como los creyentes, y eso es lo que somos nosotros, porque creemos en muchas cosas. Podemos creer en nuestro hermano, podemos creer en nuestro país, en nuestra familia, pero una creencia absoluta, realmente absoluta, porque hay gente que dice, bueno, yo creo en tal persona, pero hasta cierto punto, porque no es al 100%. Pero creer en nuestro Señor Jesucristo es absoluto, es en todo, es creer totalmente. Dice, vamos a ver lo que nos dice entonces Hechos capítulo 2, verso 44. ¿Cómo se empezaron a formar estos primeros cristianos? Dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes.
Esto se dice todos los que creían, o todos los creyentes, también en otras versiones dice todos los creyentes, o sea, los que empiezan a creer en Jesucristo, se empiezan a unir y estaban juntos, no estaban separados, no estaba cada quien aceptando al Señor Jesucristo desde su casa, se reunía, o sea, separados, dice que estaban juntos. Y cuando dice juntos, pues no es únicamente que se reúnen, sino están juntos en todo. Dice, tenían todas las cosas comunes. Cuando dice todas las cosas comunes, quiere decir que todo lo que había era para todos. Ya se empezó a perder, ya no era de que yo tengo tal cosa y nada más para mí. Es como si llegara a la iglesia y el sábado y trajera yo un platillo muy rico y nada más lo trajera para mí, o una comida muy, muy deliciosa. Y por ejemplo nosotros traemos comida y es para todos. Así dice, y tenían todas las cosas en común. Ya no se le pertenecían a. Así empezaron a vivir una forma de socialismo, una forma de comunismo, pero una idea original, pero buena. El socialismo y el comunismo en un principio podría haber sido bueno, pero se corrompió y entonces vino pues toda la historia que se sabe, pero bueno, en algunas partes se llegó como en todo, tanto cualquier función, si no viene de Dios, cualquier gobierno, pues puede tener sus fallas. Pero en un principio, dice, todo era común. Así empezaron a vivir porque creían en la palabra de Jesucristo y empezaban su mente a cambiar. Así es como como somos nosotros los cristianos, somos los creyentes. Empezamos por creer, empezamos a ser creyentes en Jesucristo, porque podemos decir que soy cristiano, pero si no creo realmente, de nada va a servir. De nada va a servir que venga, que me traigan, que aparentemente sea cristiano, pero si no creo en mi corazón, si no creo en todo lo que dice, y ahora el creer en el corazón, entonces me cambia como persona y me vuelve así como ellos, como decían que eran tan unidos, estaban juntos, eran compartidos. Así se empezaron a llamar estos primeros cristianos creyentes. Vamos a ver también en mismo Hechos, ahora capítulo 4, versículo 32, también nos da otra definición un poco más clara de lo que eran ser unidos, ser creyentes. Dice así, Hechos 4, 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Todos los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Vamos a ver a qué se refiere. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Tienen un solo corazón y una sola alma. Esto es bien importante porque cuando dice de un mismo corazón, pues se refiere a un mismo sentimiento. No es de que yo tenga rencores, odios. Sí dice, somos de un mismo corazón, pero un corazón de amor. Entonces había los mismos sentimientos, compartían los mismos proyectos, los ideales, las metas, las tareas. Podían, cuando dice también de una sola alma, pues también se aceptaban tal cual. Cuando nosotros somos de una misma alma, nos aceptamos, no importa cómo sea, porque hay mucha diferencia, todos somos bien diferentes. Somos tanto intelectualmente, físicamente, de cultura, de lo que sea, somos muy diferentes todos, hasta entre mismos hermanos que fueron educados igual, hay mucha diferencia entre los hermanos, ahora entre la iglesia, pero aún ante la misma diferencia, estamos unidos en alma, tenemos la misma confianza, así es como debemos de tener todos, la misma confianza, el mismo sentimiento de nuestro corazón, de nuestra alma, para que podamos vivir en armonía, en paz, en gratitud ante nuestro Dios.
Bueno, así entonces empezaron a ser llamados, fuimos llamados como los creyentes, los que creían, pero después también empezaron ya a conocerse como los seguidores de Jesús, cuando los creyentes empezaron a ser llamados también con otro nombre en particular. Vamos a ver este nombre en particular porque cuando lo leemos puede pasar desapercibido, pero esa palabra que vamos a leer ahorita resulta que así es como les empezaban a llamar. Dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así, aquí inicia esta definición, dice, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Si quieren ir al Padre, quieren llegar a Dios, Jesucristo es el camino, por Él solamente, no por nadie más, no por santos, no por vírgenes, no por... Dice, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida, la verdad absoluta también. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando dice yo soy el camino, aquí empezó a llamárseles los del camino. Así se les empezó a llamar porque decía que Él era el camino, entonces después les empezaron a llamar a los que lo seguían los del camino. Pero los del camino vamos a ver que con C mayúscula, porque no son los que van en un camino, sino ya nombrados los del camino. Dice Hechos capítulo 9. Capítulo 1 y 2. Aquí cuando Saulo tiene una visión también, cuando él empezaba a perseguir a los creyentes, a los del camino, dice así. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallasen algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. En otras versiones dice a los hombres o mujeres del camino, y en otras versiones también dice del nuevo camino. Casi en muchas versiones dice, cuando él dice aquí de esta secta, pero también en versiones dice del camino, de este camino. Vamos a ver otro versículo, otro pasaje donde dice también, refiriéndose a ellos como los del camino, cuando empieza a haber un problema, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 19, verso 23. Empieza a haber un problema y mencionan a los cristianos, que todavía no son llamados cristianos, pero otro también con el nombre del camino. Dice Hechos 19, 23. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Y dice el camino con C mayúscula, no refiriéndose a un camino, a una vía, a una calle, sino del camino ya a un hombre. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Lo que está pasando aquí es de que dice que había un platero, los que hacen plata, los que fabrican figuras de plata, y estaban haciendo figuras de la diosa Diana o Artemisa, que es Diana es para los romanos y Artemisa para los griegos. Me parece que así es ese orden. Era una diosa que hacían figuras como en la actualidad. Todavía hay gente que hace figuras de oro o de plata, de algunas deidades, podría ser. En la actualidad así se hacía, es un platero que fabricaba plata. Entonces estaba haciendo como recuerdos de la figura del templo de Diana y las vendían y les dejaban buen dinero. Pero entonces vienen los del camino, los seguidores de Jesucristo, y empiezan a explicarles que eso no es bíblico. Y entonces empieza este disturbio porque pues se enojan porque dicen que nos van a quitar el trabajo. Si les empiezan a decir la verdad, ya no van a comprarnos
las figuritas que hacen en plata, porque les está mostrando la verdad. Pero es un disturbio, pero es un ejemplo de cómo es que aquí le estaba llamando los del camino, porque estamos en el camino y sabemos que cómo es el camino, que no es un camino grande, sino es un camino angosto, que así debemos de andar nosotros. Hemos decidido andar en este camino, y en este camino vamos a seguir, vamos a continuar, porque si nos salimos del camino es dejar todo nuestros sueños, dejar nuestro futuro, dejar nuestras bendiciones y enfrentarnos después a enfermedades, a problemas, a envidias, a todo lo malo que trae el mundo. Sería a lo que nos enfrentamos, porque eso siempre existe o siempre ha existido. Todas las cosas mundanas siempre han existido, pero cuando decidimos empezar este camino de cristianos, aunque el mundo esté como esté, pues nosotros sabemos, entendemos todo eso y ya no nos atormentamos tanto, ya no nos afecta. También si alguien me llega y me ofende, me dice algo racista, que sea racista, pues yo la verdad no me voy a molestar, porque digo, pues él tenía una intención, pero no la va a lograr, porque ni es más que yo, ni yo soy más que él, o sea, todos somos iguales. Pero estando en este camino es lo que nos da esta enseñanza, la fortaleza, etcétera. Después resulta que pues ellos mismos se llamaban los del camino del Señor Jesucristo. Pero después empezaron a llamarle los cristianos, pero ni siquiera en Israel, en Judea, sino en otra ciudad, en Antioquía, que se encontraba en Siria, al norte de Israel. O sea, en esta ciudad no estaba muy lejos, estaba en Antioquía. Los de Antioquía les empiezan a llamar cristianos por primera vez. Vamos a verlo, dice Hechos capítulo 11, Hechos 11, 26. Desde el 25 dice así: después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le atrajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas de Antioquía. Entonces ahí los empiezan a nombrar como los cristianos, como los ungidores de los Cristo significa ungido, los cristianos, entonces serían los ungidos también, o sea, pero referencia a los que siguen al ungido. Este nombre entonces aparece aquí en Antioquía, empieza ya a ser llamados como cristianos. Entonces primero fuimos llamados creyentes, porque creímos en Jesucristo, en lo que estaba hablando Jesucristo cuando vino, le creyeron. Después los del camino, porque estaban siguiendo su camino, y ya después se empezó a llevar la palabra afuera, y les empezaron a conocer como los cristianos. Pero acuérdense que cristianos porque están en Antioquía y porque también todo fue escrito en griego, pero a lo mejor los judíos se llamaban los mesiánicos, o los seguidores del Mesías, pero es únicamente por el lenguaje que usamos cristianos, nos decimos cristianos porque está escrito en griego. Si a lo mejor hubiera sido escrito en inglés, y a lo mejor hubiéramos optado por otra palabra en inglés, pero ese es nada más no quiere decir que haya una diferencia si está escrito en griego, está escrito en hebreo. Al final de cuentas es al ungido al que estamos siguiendo, al Hijo de nuestro Padre, de nuestro Creador, a Jesucristo, a Yahshua, es a quien estamos siguiendo. Después ya también como cristianos nos empezamos a dar a conocer, ya no también aparte de cristianos, con otro nombre, porque se empiezan a destacar, empiezan todas las enseñanzas que trajo Jesucristo
se empezaron a notar, así como les dije que en los primeros cristianos que se reunían y llevaban una vida maravillosa, una vida de amor, de amistad, de compañerismo, de fraternidad. Entonces empezaron a ver que ellos eran diferentes a los demás, que ya no eran comunes a todos los demás. Empezaron a ser llamados como apartados. ¿Y qué significa apartados? O sea, en otra palabra, ¿cómo decimos a alguien que es apartado? Santo. Se les empezó a ser llamados santos porque los vieron que no eran como los demás, eran como apartados, pero no apartados de mala fe, sino apartados de lo malo. Se estaban apartando de las costumbres malas. Dice Efesios capítulo 1. Versículo 4, Efesios 1. Si fuimos llamados santos es por una razón, y así es como realmente somos los cristianos. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fuimos escogidos, fuimos apartados, dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya habíamos, estamos destinados, dice, fuimos apartados, escogidos del mundo para que fuésemos santos, para que vivamos en santidad, vivamos en una forma de santos. Y normalmente la gente cuando dice un santo, pues normalmente se refieren a un apóstol o a alguien que se sacrificó, que dio su vida por alguna causa. Dicen es un santo, o que hizo milagros, y ya los empiezan a nombrar, se les nombra santos. Pero en realidad nosotros somos santos, si es que somos apartados realmente, si nos apartamos de todas las cosas mundanas, entonces somos santos, somos apartados, y no es para que nos adoren o adoremos a nadie por decírsele santos, sino porque realmente eso es lo que queremos ser, y debemos de ser santos, apartados. Si somos santos, entonces vamos a formar una iglesia santa también, una iglesia apartada, una iglesia única, porque hay muchas iglesias. Estaba viendo escuché una vez que en Colombia había una iglesia cristiana, pero en realidad era un bar donde vendían bebidas alcohólicas. Entonces decían, pues si ya tienen el vicio de ser borrachos, pues vamos a innovar y vamos a hablarles de la palabra. Y muchos les gustó y iban a tomar, entonces iban a la iglesia. Yo creo que le decían a su esposa, voy a la iglesia, pero iban a un bar y sí hablaban de religión y todo, pero entonces, ¿qué tipo de iglesia? Esa no es una iglesia santa, apartada, porque se puede estar hablando de Dios, pero si no lo están cumpliendo, con la palabra. Pero entonces dice, vamos a ver en primera carta a los Corintios, lo que dice primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, pero está poniendo un ejemplo, dice que está allá en Corinto, al norte del mar Mediterráneo, al sur de Grecia. Dice a los de la iglesia de Dios, refiriéndose a la iglesia de Dios, porque así es como se nos llama, la iglesia de Dios. Dice, pero aquí en particular a los de Corinto, santificados en Cristo, a todos llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar.
Ellos estaban en Corinto, pero a todos los que invocan la iglesia, que invoca a nuestro Señor Jesucristo, son santos también, si la gente es santa. Porque si no fuéramos santos, entonces esta iglesia automáticamente también no sería santa. Sería una iglesia del mundo, o sea, mundana. Y nosotros somos una iglesia apartada, una iglesia santa. Fuimos también, adoptados porque antes no teníamos la oportunidad de ser parte de esta iglesia. Y resulta que se nos dio la oportunidad y entonces es cuando debemos de aprovechar que tenemos la oportunidad única de ser parte de la iglesia santa, de la iglesia de Dios. No debemos de desaprovechar esta oportunidad porque podemos andar bien, pero si después ya bautizado y creyendo, si después nos volteamos a lo de antes, si nos regresamos a lo de antes, podemos perder la oportunidad, podemos perder la vida eterna. Por eso es que debemos de aprovechar esa gran oportunidad. Dice en Efesios, capítulo 2, Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Ya somos, dice que juntamente ciudadanos con los santos. O sea, nos hemos unido a los santos que se empezaron a formar porque creyeron en Jesucristo porque siguieron a Jesucristo en su camino, porque se apartaron de lo malo y se volvieron santos, y esa iglesia santa son los que ahora también nos adherimos nosotros, somos parte de esa iglesia entonces por eso es que debemos de aprovechar, edificados sobre la fundación de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que pues hubo un origen que dice que la piedra angular, o sea, la piedra clave que se llama en construcción, en un arco, cuando se ponen todas las piedras, hay una piedra clave que se llama, la piedra, en inglés dice keystone, la piedra clave, la piedra angular dice aquí, que es Jesucristo. Esa piedra angular es si se quita esa piedra que está en un arco, es la que está exactamente arriba. Si se quita esa piedra, el arco se viene para abajo, no podría tener soporte. Esa piedra es la que sostiene las dos cargas, y esa es la piedra angular que dice aquí, la piedra angular que es Jesucristo mismo. Y los apóstoles son las demás piedras que fueron la base de todo, la base de toda nuestra iglesia. Entonces, los discípulos, ellos al seguir el camino, al creer, al seguir, pues ellos nos dieron forma a nuestra iglesia. Entonces vino Jesucristo, pero también los apóstoles, que después se convirtieron también en mártires, y los primeros cristianos y los que han seguido escudriñando como hasta ahora, que aunque decimos estamos en la iglesia de Dios israelita, pero seguimos escudriñando también, porque aunque podemos decir que la palabra de nuestro Dios, la Biblia, es fácil de llevarla, pero al mismo tiempo podría malinterpretarse. Por eso es que hay que escudriñarla bien, para que no sea como Jesucristo le dijo a los judíos, dice, escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que en ella hay verdad, pero dice, estudienla bien, analícenla bien, porque ahí habla de mí, y ustedes no creen en mí. Dice, así es que vuelvan a leerla, pero a conciencia, escudriñándola. A unos judíos que se decían muy conocedores de la palabra de Dios, no habían entendido, por eso se entiendan bien la Biblia. Así es como nosotros debemos de escudriñar para que seamos también santos. Entonces también, aparte de santos, también como otro nombre que somos llamados también hasta la actualidad,
Nos decimos cristianos, nos decimos apartados, nos decimos santos, nos decimos también los del camino, creyentes, pero también nos decimos hermanos. Los cristianos también nos decimos hermanos porque somos hermanos, pero hermanos más en un sentido más profundo que la hermandad carnal. Es una hermandad espiritual que vamos a ver que es más fuerte. Es más fuerte el ser llamados hermanos espirituales, no de sangre, sino hermanos espirituales, viene a ser más profundo, más intenso, que obviamente sin despreciar, sin menospreciar a nuestros hermanos en la sangre, que es muy, muy sagrado también, pero hermanos espirituales también vamos a ver, hasta más importante puede llegar a ser. Dice Mateo capítulo 12, vamos a un ejemplo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 12, y no es porque vaya a discriminar Él, pero nos da una buena comparación. Mateo 12, versículo 46 en adelante. Dice así, Mateo capítulo 12, versículo 46. Estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Dice que su mamá, su madre y sus hermanos carnales de Jesucristo estaban afuera, lo fueron a buscar, querían hablar con él, sus hermanos de sangre. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces nosotros nos decimos hermanos de todo corazón, porque no nos decimos hermanos como podría ser hipócritamente que decir hermanos, como a veces he conocido gente que me dice hermano, gente que apenas si conozco de algunos trabajos que me dicen hermanos porque son cristianos, pero después cuando empiezo a ver cómo están actuando dije, no es mi hermano porque está queriendo sacar ventaja, provecho, está queriendo engañar, y dije, entonces no es mi hermano. Un hermano, dice aquí el Señor Jesucristo, todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero no quiere decir que sus hermanos o su madre no hicieran la voluntad de Dios, pero les quiso dar el ejemplo de que también, dice, estos son también mis hermanos, el que hace la voluntad. Si no hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, si no cumplen con los mandamientos, no es mi hermano. Entonces nosotros nos decimos hermanos porque realmente somos hermanos, estamos siguiendo la palabra de nuestro Dios. Entonces hermano tiene mucha importancia, no es algo hacia la ligera, podemos decir amigos en la calle, amigos, compañeros, pero decir hermanos es porque esa unión es más profundo. Dice también, vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 8, ya casi vamos terminando, Romanos 8, versículo 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido del Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Si dice, si somos hijos de nuestro Dios, somos entonces coherederos también, o sea, tenemos parte de la herencia, igual que Jesucristo también. Pero si realmente somos parte de ellos, porque podremos decir muchas cosas. Por ejemplo, los rusos dicen camaradas, y es una forma bien importante para decirse compañeros de grupo, compañeros de doctrina, compañeros de político. Se utilizó mucho el que decían camaradas. Esa palabra de camaradas lo llevaron a Cuba hace muchos años también. Y de Cuba cuando empezó la revolución cubana, con el Che Guevara y Fidel Castro, empezaron los movimientos revolucionarios y se llamaban también camaradas. Y se adoptó en toda Latinoamérica llamarse camaradas. Era como parte de esa milicia, parte de la ideología que llevaban revolucionaria, comunista, etcétera. Se llamaban camaradas, pero era muy profundo decirse camaradas. No cualquiera podía ser un camarada. Tenía que ser como que la misma idea, la misma lucha, el mismo apoyo. Pero todavía decir hermanos es más que decir camarada, más que decir compañeros también. En otras partes se dicen compañeros, o sea, que comparten también las ideas. Pero ser hermanos, dice, nos lleva a ser parte de esa herencia, la herencia de nuestro Dios. En la Biblia podemos encontrar muchas cosas que nos pueden dar informes, que nos pueden decir qué es ser un cristiano también. Nos puede hablar de las leyes, nos puede hablar de muchas leyes, muchas formas que debemos de seguir, sí, pero también era entender lo que es ser un cristiano, de dónde viene esa palabra cristiano, de que fuimos esos primeros creyentes, los seguidores, santos, apartados, y finalmente que nos sintamos orgullosos de ser cristianos, porque puede haber gente también que si le preguntan no lo menciona, no dice que es cristiano, o sea, se puede avergonzar, pero un buen cristiano siempre va a resaltar en todos lados, soy cristiano en su trabajo, y eso es bien importante para que sepan también que va a cumplir con ciertas obligaciones como cristiano. Ciertas obligaciones, las fiestas, por ejemplo, el sábado, ciertas cosas que ya vienen aquí, pero el ser realmente cristiano es sentirse orgulloso. Dice ya por último, primera carta de Pedro, capítulo 4, del verso 14 al verso 16, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 14 al 16. Dice así: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemo, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. En este mundo nos pueden llegar a ofender o hasta perseguir. En un tiempo los primeros cristianos fueron perseguidos y aún así que eran perseguidos y los mataban, los llevaban al Coliseo Romano o los mataban a estos primeros cristianos. Aún así ellos siguieron en la lucha, siguieron hasta que creció mucho la religión. Entonces, ¿realmente somos 2.400 millones de cristianos en el mundo? Es una pregunta para los 2.400 millones de cristianos. ¿Cuántos realmente somos verdaderos cristianos? Si padecemos por ser cristianos, bienaventurados, bendito nuestro Dios por lo que nos llegue, por todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.